Yo quiero compartirles en esta noche de un personaje que Dios había estado hablando e inquietándome días atrás, y es sobre la vida de Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que en el Antiguo Testamento fueron más o menos unos 7, 8 jueces que estuvieron tratando de llevar al pueblo de Israel y de encaminarlo. Gedeón pues no fue alguien súper sobresaliente, pero fue alguien que Dios usó para hacer que ocurrieran cosas inimaginables y cosas sobrenaturales. Pero saben que algo que me impactó de este personaje fue su valentía, y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Sé que para mí en particular Dios me ha ido llevando en un proceso desde que llegué aquí a la iglesia y CDC, y en lo que Dios más me ha hecho levantarme es en eso, en la valentía, en el poder vencer todos los temores, el poder vencer cualquier circunstancia difícil que tenga que enfrentar. Y acá son expertos en hacer que uno pueda salir a flote, y Dios, hoy yo le doy gracias por eso, porque Él a través de esta palabra que me daba, ministraba mi vida y me hacía ver que necesitamos hombres y mujeres valientes que se arriesguen para liderar el pueblo que Dios nos está entregando en este tiempo. Entonces, yo quiero compartirles primero una palabra que está en 2 de Timoteo 4:7, donde Pablo habla a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Y hoy yo quiero decirte a ti, tal vez tú en este momento, no sé cómo te encuentres, no sé cómo estás, no sé cuántas batallas hayas tenido que luchar hasta el día de hoy, no sé cómo esté tu fe, pero hoy Dios te dice que Él va a estar contigo, porque Él va a pelear contigo, porque Él te va a ayudar a llegar y culminar y llegar a esa meta, que es poder encontrarnos algún día con nuestro Padre y poder disfrutar de esa vida eterna. Y dice también que nos guardará nuestra fe. Es uno de los tesoros que el Señor nos dejó a través del Espíritu Santo, y es algo de lo que vamos a ver en el día de hoy. Y quiero también compartirles una palabra que está en Jeremías 1:5. En la Biblia, traducción en el lenguaje actual, dice: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones de este mundo. Y yo esta palabra la creo para ti que estás viendo en este momento. Sé que Dios te escogió y Él te llamó desde antes de que tú nacieras. Él te apartó y Él te colocó en un lugar y te ha colocado en esta iglesia para que fueras plantado y para que llevaras mucho fruto. Y Dios te ha hecho un llamado especial. Y así como vamos a ver en el día de hoy cómo fue con Gedeón, cómo Dios hizo un llamado a su vida y cómo Dios lo llevó a una batalla y cómo Dios lo llevó a una victoria, es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que el título de esta predicación se llama Valentía a pesar de. Les decía ahorita que para mí ha sido un poco confrontante y ha sido una lucha interna lo que he tenido que experimentar para volverme una mujer valiente, porque era una mujer temerosa, porque era una mujer que me daba susto cualquier cosa que me pusieran a hacer, le tenía miedo a los riesgos, y Dios en este lugar se ha encargado de ayudarme a vencer todos esos obstáculos. Y yo le doy gracias a Dios porque, miren, el hecho de estar acá parada no es fácil para mí, pero Dios es el que lo equipa a uno y el que me ha dado las fuerzas y el valor para hacerme sentir de que con lo que tengo y con lo que Él me ha dado, Él me va a levantar. Y sé que así lo va a hacer con cada uno de ustedes. Dios los va a levantar, Dios va a batallar por ustedes, Dios te ha llamado a algo especial. Y quiero que arranquemos ahora sí con el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12.
donde dice: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y acá yo podía ver cómo Gedeón fue un hombre llamado por Dios. Y él le ratificó, y él a través de un ángel se le aparece y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y si contextualizamos un poco la historia, resulta que en ese tiempo los israelitas llevaban 7 años de opresión por los madianitas. 7 años en que los madianitas venían, los saqueaban, les robaban todo lo que ellos sembraban, hacían que todo se derrumbara y ellos vivían atemorizados. Los israelitas vivían llenos de temor. Los israelitas se escondían en cuevas. Ellos, cada vez que venían los madianitas, salían huyendo, y a veces cuando tenían que trillar los trigos y todo, lo hacían en lugares escondidos para que los madianitas no se dieran cuenta. Pero ¿saben qué pasó? Dios utilizó a Gedeón para que con 300 hombres vencieran a más de 135,000 madianitas que querían destruirlos. Y Dios lo llevó a la guerra, Dios lo llevó a la batalla con solo 300 hombres. ¿Qué entiendo yo acá? Entiendo que lo primero que Dios necesita valientes que quieran liderar, valientes para liderar. Y ese es un llamado que Dios nos ha hecho a todos, iglesia. Ahí donde tú estás, Dios te ha llamado a ser líder. No líder de los paros, bueno, no me meto con ese tema, pero Dios te ha llamado para que tú lideres en tu casa. Dios te ha hecho líder de tus hijos. Dios te ha hecho líder de tu esposa, de tu esposo. Te ha hecho líder para influenciar en las atmósferas donde tú te estás moviendo. Y Dios te ha llamado para que tú seas luz, para que tú seas líder, para que tú seas una persona de influencia. Pero ese llamado no es por nuestras capacidades, ese llamado no es por nuestros talentos. Dice en la palabra que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los doctos. Simplemente a Dios le plació llamarte. Y simplemente Dios quiere que hoy tú entiendas que Dios a ti te ha llamado para que seas un líder. ¿Y saben qué es ser un líder? Un líder es una persona de influencia. Un líder es una persona que puede influir en otras personas. Y no solamente con pararse uno aquí a un púlpito, no solamente con tocar un instrumento, no solamente con cantar alabanzas, no solamente con ser un maestro de escuela dominical. Uno es líder cuando tú sonríes a alguien, cuando alguien está esperando un abrazo y tú le das un abrazo. Cuando tal vez alguien viene a contarte algo y tú solamente lo escuchas, tú estás siendo influencia. Y ese es nuestro llamado hoy. Nuestro llamado como Gedeones es que nosotros podamos llegar a influir en otras personas. Y yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú en quién estás causando influencia? ¿Y qué tipo de influencia tú estás causando en las personas en este momento que están a tu alrededor? ¿Cómo ha sido tu liderazgo? O tal vez has pensado que no tienes un llamado, que Dios no te ha llamado a nada de eso, que tal vez tú solamente puedes y vienes los domingos y te sientas y recibes y llevas muchos años en eso. Pero hoy Dios te está diciendo, hoy quiero que tú te levantes y hoy yo quiero que tú seas un líder, porque yo te he llamado para liderar y yo quiero un hombre y una mujer valiente que se atreva a liderar, porque este tiempo lo necesita, porque estamos necesitando personas con un corazón moldeable, con un corazón influenciador, con un corazón que pueda cambiar una nación desde acá, desde la iglesia. Porque nosotros empezamos a afectar desde lo que Dios nos empieza a dar. Y lo primero que Él nos dio, que fue el regalo de la salvación. Y algo que Él nos dio también fue la llenura de su Espíritu Santo. Y a través de estas dos herramientas, del saber y esa seguridad que yo tengo como hija de Dios, y sabiendo que tengo la presencia del Espíritu Santo, de esa manera yo voy a impartir y voy a liderar a otros. Así que yo hoy te animo a que tú puedas convertirte en ese Gedeón. Y
el ángel se lo ratifica y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Miraba algunos estudios y encontraba que cuando ese ángel le dice guerrero valiente, pues imagínense que Gedeón, cuando lo encuentra el ángel, resulta que Gedeón estaba en ese momento trillando y él estaba por allá escondido en un lagar y como que nadie me vea, porque ellos estaban llenos de temor, llenos de miedo. ¿En qué momento llegan los madianitas? Y como que esa frase sale de cajón, como que sale de contexto y uno dice: pero decirle guerrero valiente a Gedeón cuando él estaba en unas condiciones totalmente diferentes. Y me hace recordar cuando yo muchas veces en el colegio o con mis hijos, con los niños, yo les digo: eso, campeón, tú eres esforzado, tú eres un campeón, tú eres un valiente. Y es porque le estoy diciendo: venga, papito, póngase las pilas, ¿sí? Como que uno se la manda a la doble. ¿Para qué? Para hacer que ellos sientan esa seguridad. Y ahí veo el corazón de Papá Dios. Ahí veo cómo Dios nos anima, nos reconforta, aún sabiendo y conociendo nuestras debilidades. Entonces, primero entendamos que Dios es quien me hace el llamado. A Gedeón era un hombre normal, común y corriente. Él era un campesino. Al parecer era el menor de su casa, pertenecía a la tribu de Manasés y él estaba en una débil condición. Él se sentía atemorizado por los ladrones, quienes saqueaban el país y hacían su vida insoportable. No sé tú cómo te estés sintiendo en este momento, si tal vez te estés identificando con Gedeón. Y yo quiero que tú pienses si tal vez tú en algún momento te has sentido débil, si tú tal vez te has llegado a sentir sin fuerzas, te has sentido cansado de hacer y de hacer y de hacer cosas y no ver el fruto. Tal vez has luchado y te has desgastado, la has sudado toda, pero no ves el fruto. Y estoy hablando acá no solamente de cosas espirituales, sino también de cosas físicas. Y no sé tú cómo te estés sintiendo en este momento. No sé si tal vez tú te sientas en este momento atemorizado por la situación que estamos viviendo. O tal vez tu vida se ha hecho insoportable. Tal vez ya no te aguantas a tus hijos en la casa. Tal vez tú dices: no, esta pandemia ya, mejor dicho, me tocó ser profesora y ya de profesora no tengo nada. Ya llevan 1 año y medio en ese proceso y ya están cansados. Hay muchas mamás que se encuentran cansadas en este momento. Hay muchos papás que tal vez salen a buscar con sus manos un fruto que poder llevar a su casa. Tal vez has sentido que todo esto se va volviendo insoportable. O tal vez seas una persona que en este momento tengas tu fe apocada. Yo recuerdo, a días anteriores, mientras iba preparando esto, el Señor me recordaba y me hacía ver que hay momentos en los que tuve que pasar por crisis donde sentía que mi fe se estaba agotando. Y sentía como me quedaban 1, 2, tal vez 3 gotas de fe. Y con eso yo trataba de levantarme, pero volvía otra vez a lo mismo. Volvía otra vez y recaía. Y a veces uno en la vida como cristiano nos puede suceder esto. En nuestro cristianismo andamos tal vez como en esa montaña rusa, en ese sube y baja. ¿Por qué? Porque se va agotando muchos recursos que Dios nos ha entregado. Y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando tenía 20 años, Dios me puso a hacer un cuaderno de sueños. Y en ese cuaderno de sueños, yo me acuerdo que coloqué un carro grande de bodas, coloqué y recorté un guapo, un príncipe azul, vestido de su traje smoking. Y hubo una palabra que Dios me dio en ese tiempo, y esa palabra está en Zacarías 4:14 y dice: así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Y esa promesa duró conmigo muchos años antes de verse cumplida. Y hubo momentos en que estaba débil, en que yo dije: ya grave, ya me quedé soltera, ya no me voy a casar. Y vino una frustración, vino temor a quedarme sola,
vinieron muchos miedos a mí. En mi casa ya me decían Bombril. Y cuando Dios viene y me recuerda esa palabra, y hoy yo puedo ver cómo Dios nos está llevando junto con mi esposo delante de la tierra y nos está usando para servirle a Él. La primera vez que nosotros estuvimos predicando en un grupo de parejas, Dios trajo esa palabra inmediatamente a mi vida y me dijo: ¿recuerdas? Tú has sido valiente y yo te llamé a ti para liderar y yo no he terminado contigo. Y hasta ahora estás empezando a ver, hasta ahora estás empezando a conocer lo que yo voy a hacer contigo. Y veo cómo la promesa de Dios se cumple. Vi cómo la promesa de Dios vino y trajo renovación de fe en mi vida. Y hoy yo te animo a ti, a que tú, con el llamado que Dios te ha dado para liderar, tomes esas promesas que Dios te ha dado. Tal vez las tengas en un cuaderno guardadas, tal vez las tengas subrayadas ahí en la Biblia. Yo no sé dónde las tengas, tal vez las tengas pegadas en la nevera. Y tú has dicho: Señor, ¿pero qué pasó? Tú me abandonaste, Señor, no sé por qué. ¿Qué pasó, Señor? No veo el fruto. Y así se sentía Gedeón. Gedeón se sentía porque había en él muchas excusas. En él empezó a decirle: Señor, pero es que tú abandonaste a Israel. Señor, pero es que mira, yo soy el menor. Señor, pero es que mira, yo soy incompetente. Yo no puedo ir a liderar. Yo no puedo ir a liberar a Israel de los madianitas. ¿Cómo me vas a escoger a mí? Y esas son nuestras excusas. Y a veces creemos que el Señor nos abandonó. A veces creemos que el Señor ya no tiene nada que hacer conmigo. A veces decimos: Señor, hasta aquí yo llegué. Y hasta ahí llegó mi fe y me resigno. Pero yo te digo, Dios tiene para ti algo nuevo. Dios te quiere llevar en avanzada porque Él quiere que tú desarrolles tu liderazgo, porque Dios te ha dado dones y talentos preciosos que quiere usar para el servicio suyo, para que vayas a servir al Señor delante de toda la tierra. Y yo sé que de acá hay muchas personas que hoy me están escuchando. Sé que Dios las va a usar para ser pastores de este lugar, para ser líderes, para ser profetas, para ser maestros. Dios quiere levantarte a ti. Así que tan solo acepta ese llamado que Dios te ha hecho como líder, de influenciar a otros. Vence las excusas. ¿Y cómo puedo yo vencer esas excusas? Miren, en Jueces 6:14, el Señor encara a Gedeón después de que él le muestra sus argumentos y sus excusas. Miren lo que le dice Dios a Gedeón: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Tú, en el versículo 16 dice: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Cómo puedo vencer esas excusas? Hay dos cosas que yo vi. Dios te dice: ve con la fuerza que tienes. Y dice: yo soy quien te envía y yo estaré contigo. Y hoy Dios te dice: tal vez tú has estado tratando de hacer algo, de desarrollar un emprendimiento. Tal vez tú has querido ser influencia para tu hijo que está en este momento perdiéndose. Tal vez tú has querido ser influencia en el trabajo donde tú estás. Y hoy Dios te dice: ve con la fuerza que tienes, ve con lo poco que tengas, ve con eso, porque yo soy quien te envía y yo voy a estar contigo. Y esa palabra me hace ver que Dios no necesita de todo el conocimiento, no necesita de mis habilidades, no necesita de mis dones, de mis talentos. Él no necesita de nada de lo que soy. Solamente Dios te dice: ve con lo que tengas. Dios que nos dio, cada uno tiene una esencia, cada uno tiene una gracia especial, cada uno tiene algo diferente y particular que te hace ser impacto positivo para alguien. Ve con eso. Solamente necesitas ir con eso. Y créame que la más ministrada cuando estaba leyendo eso, pues fui yo. Porque yo le decía: Señor, tú sabes cuánto me cuesta venir a hacer esto que estoy haciendo en esta noche. Pero el Señor me dice: ve con lo que tienes. Tú no eres igual a los demás.
Si me pongo a compararme, pues grave. Pero con lo que Dios me ha dado, con lo que Él me ha entregado, con la esencia, con quién es Andrea, con eso voy. Y creyendo y sabiendo que Dios es el que me envía y que Dios va a estar conmigo todos los días me va a fortalecer. Y eso es lo que me hace valiente, eso es lo que me hace salir de esas cuevas en las que muchas veces he tenido que estar encerrada. Y no sé en qué cuevas tal vez tú has tenido que encerrarte. No sé tú a quién le estás huyendo o a qué le estás huyendo. Pero hoy Dios te dice, ve con lo que tienes. Yo soy quien te envía y yo estaré contigo. Amén. Lo segundo que vimos el uno que es ser valientes para liderar. Lo segundo es sean valientes para batallar. En Jueces 7, del 1 al 8, quiero leerles esta historia. Dice: Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron solo 10,000. O sea, habían 33,000 para ir a batallar. Y ni aún así superaban la cantidad comparada con los madianitas. Y Dios va y le dice, esa perla, le sale con esas y le dice, tienes mucha gente. Y miren lo que me impresiona donde dice, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Y ahí pude ver cómo Dios se quiere glorificar, y a veces con lo más mínimo y con lo más pequeño es con lo que Dios es su recurso para que su nombre sea glorificado. Y para que no sea en fuerza de nosotros, para que nosotros después nos jactemos y nos llenemos de orgullo y digamos, sí, es que por mí está llena esta iglesia, es que por mí es que esta gente se convirtió. No. Dios no quiere que nosotros nos jactemos, sino que antes seamos quebrados, pero Él sabe y conoce nuestro corazón y Él necesita apartarnos a veces de muchas cosas y de muchos recursos para que su gloria y su poder se manifieste de forma sobrenatural. Dice, ahora, anúnciale al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva. Acá dice, pero Señor, le dijo Gedeón, todavía hay demasiada gente. Le dice, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Sí, digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, pues ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua y allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron a beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los israelitas a sus carpas, pero retuvo a 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Tremendo, tremendo. O sea, cada vez le iba reduciendo más el número, cada vez. ¿Y saben qué veía yo a través de estos textos? A través de esta historia podía ver que en la batalla nosotros necesitamos dos cosas, obediencia y fe. Necesitamos aprender a estar afinados y en relación estrecha con Dios para saber Dios qué te está mandando a hacer para enfrentar las batallas que tú estás viviendo en este tiempo. Sea una batalla en tu mente, sea una batalla tal vez con una deuda que estás teniendo, tal vez ya estás cansado de tu esposo, de la cantaleta de tu esposa,
batallas que llegan a nuestra vida. Pero Dios te dice, obedece. Y para ser obedientes, ¿qué tengo que hacer? Escuchar la palabra de Dios. Tengo que conectarme con Dios necesariamente. Y tengo que estar en coinonía con la presencia de Dios a diario. Para saber qué es lo que Dios quiere hacer. Para entender y conocer la voluntad y cómo me va a direccionar mientras estoy en ese proceso de la batalla. Y lo segundo que yo veía era lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en medio de una batalla, es la fe. Y la fe de nosotros crecerá antes de ir a enfrentar al enemigo. Y necesitamos ser llenos de fe. Aunque todo vaya en contra, aunque los recursos estén disminuyendo, aunque lo vea súper imposible, aunque vea que todo está en contra de lo que yo estoy buscando y a lo que quiero llegar. Pero Dios te dice, necesito que tu fe crezca. Y por eso suscitó esa situación. Por eso disminuyó el número de los israelitas que iban a ir a pelear con él. De 33,000 hombres lo bajó a 300. A 300 nomás. Yo de él hubiera salido corriendo hacía mucho tiempo. Cuando en la primera rebajada que dijo, los que tengan miedo váyanse. Yo creo que Gedeón, él quiso salir corriendo. Pero yo digo, ahí fue donde tuvo que ser confrontado y es el momento y es ahora y tengo que ser valiente. Y tengo que enfrentarme. Y yo te digo, hoy enfréntate, sé valiente. Sé valiente para batallar. Dios te está llamando a que tengas fe, a que creas, aunque veas todo lo contrario, aunque veas que todo está difícil, aunque veas que no se está viendo ni una sola gota de luz. En medio de todo eso, Dios, yo sé que se va a glorificar porque hay una victoria que vendrá. Pero las batallas no son fáciles de llevar, pero en Cristo. Y cuando confiamos en Él, cuando confiamos que el Espíritu Santo está con nosotros y que Él es el que nos da las fuerzas para creer en sus promesas. Si yo no hubiera creído en la promesa de que Dios me había dicho que iban a ir 2 ungidos al servicio del Señor, pues estaría soltera todavía. Estaría dedicada al celibato. Pero no, el Señor lo cumplió y el Señor quiere cumplir todas esas promesas que te ha dado. Sé valiente a pesar de. Y hoy quiero hablarle eso a los solteros. Hoy quiero hablarle a ellas mujeres, a aquellos hombres que tal vez han dicho, no, yo ya me quedé para vestir santos. Ten fe y sé obediente. Y si Dios te ha dado promesa, Dios lo va a hacer y te va a entregar una persona maravillosa más allá de lo que tú puedas imaginar. Porque Él lo sorprende a uno con cosas mayores y con un matrimonio que he disfrutado ya durante 14 años con una persona maravillosa que Dios entregó a mi vida y que hemos construido un matrimonio. Y yo me siento muy feliz y afortunada por eso. Y sé que Dios lo va a hacer con ustedes, jóvenes, novios, novias, que están en este momento tal vez pensando en eso. Y lo tercero es que nosotros somos llamados a la victoria. Siempre, 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 siempre el Señor nos va a dar victoria. Siempre vamos a ver la victoria de Dios y se va a mostrar con lo más mínimo que nosotros tenemos. Él no necesita de mi conocimiento, Él no necesita de mis habilidades ni de mis talentos, solo necesita que seamos obedientes y que seamos valientes a pesar de. Solo con 300 hombres, un cuerno, una antorcha y una vasija de barro, con eso derrotaron a más de 135,000 soldados madianitas. Pero hoy quiero hablarte de algo también y hoy quiero decirte, derriba los madianitas. Dios te ha llamado la victoria, pero Dios quiere que tú identifiques que también pueden haber madianitas en tu vida que pueden estar destruyéndote. ¿Y a qué me refiero con esos madianitas? ¿Sabes quiénes son esos madianitas? Esos madianitas son saqueadores que te roban, que te destruyen, que te arrasan y arruinan todo lo que tú has sembrado, que traen temor, que te hacen esconderse, que te hace disminuir, que te trae al fracaso. Dice que van como langostas y traen devastación. Ese es un espíritu controlado por el enemigo que nos destruye la fe, que nos roba la paz, que nos genera pobreza, nos ataca para dejarnos morir.
nos trae ruina, nos hace huir, nos hace escondernos. No dejan nada con vida, matan sueños y llevan a la miseria. Ese es el espíritu de Madián. Y ese tal vez puede ser el Madián o los madianitas con los que tú te estés enfrentando en este momento. Dios te ha llamado a ser libre y a liberar las personas que tienes a tu alrededor. Dios te ha llamado para que tú puedas liberar a tu familia de la opresión, para que tú puedas liberar a esta ciudad de la opresión, para que esta Colombia pueda ser libre de toda opresión, de todo este espíritu que quiere venir a saquearnos y a robarnos el fruto de nuestras manos. Yo no sé si tú te has sentido así, yo me sentí muy identificada y pude ver que había dejado que esos madianes tomaran posesión de mi casa y de mi vida aún, que me hacían esconderme, que me hacían sentirme avergonzada, que me hacían hacer y destruir todo lo que yo tal vez quería construir. ¿Por qué? Porque Él lo estaba haciendo en mis fuerzas. Pero hoy Dios quiere destruir esos madianitas en tu casa. Dios quiere destruir esos madianitas en tu vida. Dice Gedeón, en Jueces 7 del 19 al 22, dice: Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Trajo confusión. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección de Sererá hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca de Tabat. Fíjense que cuando esos 300 hombres trajeron confusión, hicieron que se dispersaran, hicieron que se atacaran los unos contra los otros de los madianitas. Y solamente ¿qué necesitaba? El cuerno, el jarrón, la antorcha. ¿Y yo qué podía ver? ¿Qué necesitas tú en esta noche para liberar y para ser libre de los madianitas? Necesitas el cuerno, necesitas tener el poder del Espíritu Santo para traer libertad y para gritar libertad. Y esa libertad viene cuando yo me enfrento al enemigo y cuando Dios te da la autoridad a través de su Espíritu Santo para vencer esos madianitas. El jarrón yo lo veía como el poderme quebrar por completo. Cuando ellos lo rompen es como si yo me quiebro por dentro y a través de él traspasa la luz de Cristo. A través de esos pliegues que quedaron, a través de cada cicatriz que pudo haber quedado, ahí Dios se va a glorificar y ahí Dios viene y trae esa luz. Entonces, iglesia, como conclusión, nosotros somos líderes que enfrentamos batallas para ver victorias donde el poder de Dios se manifieste. Y es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que seamos como esos Gedeones, que somos hijos de Dios, sí, con limitantes, sí, pero Dios quiere que seamos los Gedeones de esta nueva generación, listos para libertar de la opresión de ese enemigo que tal vez nos ha estado arrasando, y es ese espíritu de Madián que nos ha querido destruir, robar o matar nuestros sueños, ministerios, llamados, fe, paz, finanzas, unión familiar, santidad. Y yo, ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que puedas hoy decirle al Señor que tú quieres ser ese hombre y esa mujer valiente. Que hoy tú estás aquí viendo esta palabra, viendo esta predicación y diciéndole al Señor que tú quieres ser como ese Gedeón, dispuesto, valiente, guerrero,
para enfrentar cualquier batalla que el enemigo pueda haber levantado en contra tuya. Hoy Dios te quiere libertar de toda opresión. Y hoy en el nombre de Jesús, hoy con la autoridad, Padre, que tú nos has dado y que tú me has dado, Señor, yo derribo todo poder que se ha levantado de Madianita en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu que haya robado el fruto de las manos de ellos, que haya querido tenerlos atemorizados, todo lo que haya querido saquearlos, que haya querido robarles, en el nombre de Jesús hoy lo quebrantamos. Y hoy yo le pido al Espíritu Santo que venga con sus ángeles a batallar por esta iglesia, que hoy levante líderes con convicción, líderes fuertes, líderes que quieran aceptar el reto de ser valientes, de que con poco vamos a conquistar mucho. Y hoy yo declaro, Señor, que esta iglesia, Señor, será una iglesia de formadores de líderes, Señor, líderes que puedan crecer, Señor. Líderes que puedan, Señor, salir y mostrar tu luz. Padre, hoy oro por cada líder de esta iglesia, oro por cada representante, por cada director de cada escuela, de cada ministerio, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que si en ellos, Señor, ha habido cansancio, ha habido debilidad, hoy en el nombre de Jesús, Señor, renueves tus fuerzas, Señor. Y hoy Dios te dice, yo he sido el que te he enviado y yo estaré contigo. Y ve con lo que tienes, no necesitas nada más. Ve con lo que tengas, te dice Dios, porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Yo te escogí, te preparé para colocarte en esta iglesia y sede ese Barzal, porque quiero que tú aquí seas plantado y lleves fruto. Y hoy yo oro también por cada persona nueva que tal vez en este momento está viendo esta transmisión. Y hoy yo te digo, Dios te ha llamado también a ti a ser luz. Y hoy Dios te ha llamado para que tú puedas ser un líder de influencia, un líder que pueda afectar a otros a través de su valentía, a través de su obediencia, a través de la fe, quitando toda excusa. Y si tú estás allí en tu casa y es la primera vez que escuchas una predicación, yo quiero que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta noche reconozco que te necesito. Reconozco que he estado débil, que he estado sin fuerzas, que he estado cansado. Hoy yo te pido perdón por mis pecados. Y hoy yo te pido que puedas entrar a mi vida, a mi corazón y ser mi Señor. Y puedas librarme de toda opresión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te doy gracias porque tú nos haces valientes en ti, porque en ti somos vencedores, Señor, y porque en ti vemos la victoria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.